seas adorador y el llamado que tengas, la única forma de mantenerte firme ante todo lo que pueda venir es manteniéndote mirando los ojos al Cordero. ¿Quién de los servidores te vio a los ojos? Le digo, ninguno. Me dice, muchas veces así es mi iglesia. Sirven muy bien, pero no me ven a los ojos. Antes de venir y sentarme aquí, antes de cantar, tengo que ver a los ojos a Cristo. Porque la persona que no te ve a los ojos es un hipócrita. ¿Tú quieres que Dios te utilice? Mira los ojos al Cordero. No podemos subir al altar o no podemos querer montarnos en el altar si no hemos tocado el suelo en oración, ¿no? Quizás muchos tienen talento, quizás muchos tienen el llamado, pero si no vivimos en intimidad la atmósfera, entonces tú no puedes estar en el mover espiritual dentro de la adoración si no tienes un corazón correcto para que lo haces, ¿no? Hola, 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 buenos días, muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan en su podcast, el único podcast en Álvaro Obregón que te va a sacar una sonrisa, que te va a liberar, que te va a hacer funado en redes sociales, el único podcast, el más maravilloso, el podcast C1 Podcast. C1 Podcast para ustedes, de Álvaro Obregón para todo el mundo, para toda la República Mexicana y donde nos escuchan. Qué gusto estar un día más en este podcast, esta transmisión del día de hoy. Hoy estamos felices, ha sido muy bueno, hemos tenido buenas respuestas, hemos tenido buenos temas, buenos invitados. Y bueno, pues gracias a ti que te has suscrito, que has comentado, que lo has compartido. De verdad que es una bendición. Sigue escribiendo porque para nosotros es muy importante el recibir tu apoyo. Igual comenta qué quieres que hablemos, qué temas interesantes, como ya lo has dicho el Sebas, temas funables, temas que casi no quieren hablar en la iglesia, controversiales. Entonces, pues ahí estamos, de Álvaro Obregón para el mundo, C1 Podcast, vamos a decir, ¿verdad? Los Ángeles Azules. Somos los Ángeles Azules de Álvaro Obregón. Exactamente. Los Ángeles de Cristo. ¿Verdad? Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Como dice el Paz, estamos agradecidos con todo lo que hemos estado viviendo. Nos hemos dado cuenta que les gusta mucho que traigamos invitados, que hablemos de diferentes cosas, que nada más no estemos el Paz y yo porque esos videos casi no tienen vistas, sino que traigamos personas que hablen de su propósito, hablen de su testimonio, vivencias, y eso es lo que venimos a traerles semana con semana. Estamos agradecidos porque hemos visto su respaldo en todo lo que hemos subido actualmente, los testimonios, los testimonios que hemos vivido con Alancito, con Yahis, con Saúl, el podcast del pastor Rebollo. Todos han tenido una gran retroalimentación y estamos muy agradecidos con ustedes. Sigan firmes, sigan ahí compartiendo los podcasts porque estamos seguros de que todo lo que vivimos aquí, todo lo que hablamos, el día de mañana va a servirle a alguien. Gracias a Dios por eso. Y pues el día de hoy, como dice el Paz, también estamos de manteles largos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que la verdad su vida, su testimonio, lo que hace ha impactado nuestra vida. De seguro tú ya lo conoces porque se ha vuelto tendencia en este tiempo aquí en la Ciudad de México y en todo México e inclusive hasta otras partes del mundo. Yo creo que el avivamiento mexicano está rebasando fronteras porque es lo que Dios ha hablado sobre esta nación, México. Yo apenas estaba escuchando el podcast de Pablo y hablábamos que México es un país bendecido, es un país rico, es un país lleno de la presencia de Dios, lleno de fuego. México es un buen país y hoy tenemos justo un invitado mexicano 100%, pues Joshua, Joshua de Altar Público, Coyoacán, ahí está con nosotros hoy, va a compartir su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo estás, Joshua? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por recibirme, por la invitación. Y es un gran privilegio, un honor estar aquí.
y pues muy contento de todo lo que viene. Eso, que estamos felices, la verdad, todo lo que hacen ahí en Coyoacán y justo ahorita que estamos platicando cómo nació y cómo Dios tiene propósitos, algo que yo he entendido es que Dios mira el corazón antes que el propósito, ¿verdad? Siempre. Y yo veo que Dios tiene un gran propósito con ustedes, ¿verdad? Mi buen Sebas. Sí, hemos tenido la oportunidad de pues ir, ver lo que están haciendo. Me gustó mucho, ¿desde hace cuántos años es que ya llevan haciendo el altar público? Vamos para 2 años. Dos. Ok, Para 2 Wow. años, justamente, fíjate, yo antes, yo soy de Venezuela, no soy de aquí, pero anteriormente cuando empecé a vivir otra vez, a caminar con Dios, estando ya aquí en México, muchas personas en Venezuela me decían, ah, mira, allá hacen un altar de adoración público, hay personas que están yendo a tal lugar a adorar a Dios y pues es algo maravilloso ver cómo no solamente van personas que pues son cristianas, sino que también se une la comunidad. Muchas personas tienen un encuentro en ese momento con la presencia de Dios y es muy bonito ver lo que Dios está haciendo a través de ustedes, a través de todo el equipo. Hemos, como te digo, hemos tenido la oportunidad, la verdad nada más he ido una sola vez, pero esa ocasión fue muy bonita, nos gustó mucho lo que vivimos y pues estamos agradecidos con la labor que están haciendo. Yo sé que quizás han escuchado mucho, los han felicitado mucho por lo que están haciendo, pero a la final la aprobación del hombre nos gusta, pero yo sé que Dios también se está agradando de lo que están Así es. viviendo. Pues vamos a iniciar con esto. Quisiéramos que nos dijera quién es Joshua. Coméntanos un poco de tu testimonio, cómo ha sido este caminar con Cristo y pues dale. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, em, soy, pues bueno, voy a contar un poquito de Sí, sí. cómo fue. Nací en un contexto de iglesia cristiana, Ajá. este, y pues desde chico conozco, bueno, pero vivo en mi vida pues situaciones como divorcios de mis papás Mm, y esas situaciones, un ejemplo, algo que tengo la libertad de contar porque ya son cosas que se han sanado como familia, súper. por eso lo hablo como libremente. Ujú. Es que no fui planeado por mis padres, Ujú. pero sí fui planeado por Dios. Wow, Amén. eso. Y eso es algo bueno que sepa la gente, porque muchas veces eh, no importa el contexto en el que nacimos, Mm, porque hay un propósito. Dios fue intencional y no hay casualidades en nada. Dios tiene propósitos. ujú, Amén. Crezco en una iglesia grande, sirvo desde pequeño, mi mamá se vuelve a casar y nace mi hermanito, ujú. igual muy bien, pero pues resulta que se vuelve a divorciar mi mamá por X o Y cosas, entonces vivimos otro proceso como familia duro. Me afectó más ver que mi hermano pasara por lo mismo que yo, que lo que yo viví de manera personal. Entonces ahí es cuando yo ya a los 18 años pues me alejo de Dios por diferentes problemas, porque pues habían muchas situaciones que me lastimaban, me herían, y es cuando yo me voy al mundo. Wow. Estoy hablando que desde chico conozco, pero esos eventos en mi vida pues me fueron muy Marcaron. difíciles, Sí, me sí, sí. marcaron. Me voy al mundo y me hago de amigos y pensando, ¿no? Porque uno se va al mundo para llenar vacíos que piensa que los va a llenar, Sí, pero hoy en día entiendo que es que todo eso lo llena Cristo, no lo llena nadie más. así No es. hay nada más que pueda llenar eso, esa falta de paternidad, esa orfandad, ese rechazo, esa desilusión, solamente Cristo la pudo llenar en mi vida Wow. y ha sido Él. eh, bueno, pues vivo mis vacaciones o mi testimonio, vivo de todo, drogas, alcohol, delincuencia, de hecho tengo marcas en mi cabeza, tengo marcas en varias partes de mi Igual. cuerpo, porque viví también peleas, Wow. viví cosas así que fueron, entonces entiendo mucho a los jóvenes, entiendo mucho, cada que en el altar viene alguien que apesta alcohol, yo lo abrazo, lloro por él, Mm, cada que llega alguien que no viene en una condición que esté 100% bien. ¿Por qué? Porque yo viví eso, yo sé lo que se siente y ellos lloran y se hincan, ellos lloran
y luego hasta borrachitos quieren conectar con Dios y lo Sí. que a veces algunos los pueden rechazar, a mí Dios me pone ese sentir, ¿sabes qué? Pues de ahí me sacó el Señor. Amén. Cada que yo doblo rodillas, bueno, para esto vivo una situación muy difícil. Ya pasaron los años, ya a los 23 años, a los 18 me fui al mundo, a los 23 regresé. Entonces, a la edad de los 23 vivo algo bien fuerte, que es que en una fiesta, pues pasan cosas, me dicen de cosas, me termino peleando y me revientan una botella de vaca, bueno, de licor en la cabeza, me la revientan y pues me estoy desangrando. Wow. Entonces, en ese entonces vivía con mis amigos, pero me llevaban al hospital y nadie me recibía por la condición y por lo que estaba pasando. Entonces me llevan con mi mamá, pero ya estoy hablando que no vivía con mi mamá. Ajá, y- Y pues ahí empieza ese tope, ese límite, ese ultimátum, ahí empieza eso que tenía que vivir, que no venía de Dios, pero fueron mis malas decisiones, pero Dios lo permitió para bien. wow. Entonces imagínense la cara de mi mamá cuando me traen todo desangrado, todo mal. Sí. Literalmente se me abrió aquí y me cabía esto en la cabeza, Wow. hacía como un pulgar la cabeza, me estaba desangrando, desmayando y mi mamá manejándome. Como ella trabaja en el gobierno, en las escuelas, Ujú. la SEP, tiene seguro. Mm. Entonces, pues me lleva toda triste y me dice, ya después, pues pasa todo eso, me cosen y gracias a Dios todo bien. Pero yo nunca voy a olvidar el rostro de mi mamá, fue un rostro de pánico, fue un rostro de tristeza, fue un rostro de preocupación. Wow. O sea, ese rostro nunca se me va a olvidar y espero nunca volverle a ver a mi mamá. Claro. Un rostro de dolor, pero de desesperación. Y ese rostro me marcó. Y gracias a Dios que desde chico me había expuesto a la presencia de Dios. La iglesia donde crecí, muy hermosa, de mucho avivamiento, en ese entonces era muy utilizada y es muy utilizada, pero en ese entonces era como algo muy fuerte lo que vivía. Y siento que ahí algo se me pegó, ¿no? Mm. Yo me acuerdo que desde chiquito le veía al que tocaba la batería y tocaba yo los asientos Sí, de sí, niño, sí. o sea, de niño tocaba los asientos de algún día me gustaría vivir eso, ¿no? O sea, Wow. y pues yo siempre serví en cámaras, en producción, y dije, no, pues estoy lejísimo. Dije, no, bueno, Eso no es para mí. en el ¿no? mundo me hice DJ, Wow. entonces la música siempre me encantó, siempre me gustó. Por eso hoy en día cuando ministramos en el altar parece que se mezclan las canciones, pero es porque Dios me saca de ahí y ahora esa habilidad la utilizo para el Señor. Wow. Mezclamos adoraciones, conectamos una con otra, no se para el fluir, Sí, sí, sí. es todo correcto. seguido, no hacemos pausas, vamos así, fluimos, pero eso es porque pues de ahí Dios me sacó, ¿no? Mm. Y bueno, en ese que me lleva al hospital, hablan conmigo mi mamá, me dice, ¿sabes qué? Ya, por favor. Yo me acuerdo que mi mamá, yo llegaba borracho a las fiestas y ella oraba por mí. Wow. Oraba y tú vas a ser pastor, tú vas a ser Sí. ministro, tú vas a ser, y yo me enojaba, déjame en paz, que no sé qué. Había mucho dolor en mí Claro. porque pues, los dos divorcios de mi mamá fueron difíciles. Primero el de mi papá, me acuerdo que me siente y me dice, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir y me dolió. Wow. Luego el de mi hermano, pues ¿Cuántos me años dolió. tenías cuando lo Como de tu 5 papá? años, yo creo, Wow. como 5 años. ¿Y después? Y después tenía 18 más o ¿Y menos. tu hermanito? Mi hermanito pues estaba muy chiquito, le llevo 11 años, Wow. entonces estaba chiquito mi hermano, Súper. Como 7. yo creo algo así. Ajá. Entonces pues fue Sí, muy, como que algo parecido, ¿no? sí, me dolió, o sea, nos dolió. Entonces eso causó que como familia nos saliéramos o sea, esa decisión la tomó el papá de mi hermano, salirnos de esa iglesia y pues por obvias razones, ¿no? Y luego ya que pasa el divorcio, pues le preguntamos a mi mamá y tu esposa y eso y era incómodo. Ujú. Claro. Entonces, pues, sabes, era muy incómodo, pues. Bueno, el resumen es que gracias a eso que viví, ese ultimátum, pues acepto, no decido, acepto irme a una casa de rescate para parar la bronca, ¿no? Dije, no, pues pobre de mi mamá. Y por primera vez en mi vida veo a mis papás ponerse de acuerdo, a mi mamá y a mi papá. Se Wow. sientan a la mesa, pero era para llevarme a la casa de rescate. Ya. Entonces, digo, Sí, su también fue propósito, feo, sí, pero dije, claro. bueno, ya. Entonces me llevan y en esa hermosa casa de rescate que muchos sabrán cuál es, venden burritos, muy hermosa casa. Ahí me También restauró, buenos. sí,
muy hermoso. Ahí Hemos tenido a varios invitados que salieron de Ah, ahí. sí, qué padre. Pues ahí yo estuve 3 meses en Cuautitlán Izcalli. No fui queriendo, la verdad, no fui queriendo cambiar, pero ahí Dios me toma y me procesa. Fue muy difícil dejar el alcohol, fue muy difícil dejar esa vida porque te acostumbras a ella y se Claro. vuelve un hábito. Eh, entonces me interné ¿Ahí en tenías cuántos años? 23. 5 años, casi podemos decir que Ajá. anduviste de vacaciones, 5 ¿no? años, sí, exactamente. Ajá. A los 23 me interno, un 8 de mayo del 2019 me parece. Wow. Lo tengo bien grabado porque ahí fue cuando Dios me empieza a procesar y tronar. En el buen sentido. Fue justo como en tiempo de pandemia, ¿no? Ajá, bueno, un poco antes. Un poco poquito. antes. Sí. Entonces me interno y vivo ese proceso. Pasa el Día de la Madre y era un mes sin visita, el Día del Papá. Ujú. Y pues, ¿a quién creen que yo quería ver el Día del Papá? Claro. Pero no fue ese día. Y todavía el pastor se le ocurre, ¿no? Pues vayan con su papá, trae mariachi cristiano y Sí. alabanzas bien Wow. bonitas. Y yo volteo a ver a mi mamá y mi mamá pues siempre ha estado ahí. La verdad es que hay dos personas que nunca se rindieron conmigo. Primero Dios y luego mi mamá. Wow. Mi mamá nunca se soltó de Cristo. Mi mamá, a pesar de todo lo que vivió, permaneció íntegra, a pesar de que tenía todos los pretextos para mandar todo lejos. Ella permaneció en oración por mi vida. Wow. Entonces mi mamá para mí es mi modelo de cristiano. Si ella no se rindió a pesar de todo lo que ha vivido, pues yo no tengo pretexto. Sí. Wow. Entonces veo a mi mamá de lejos y ella, no sé si han visto el meme del perrito de Chihuahuita blanquito que está así en la mesita. Así veo a mi mamá, la veo y está así. Y ella, claro, porque ella conociendo mi corazón, pues yo quería ver a mi papá, Wow. pero mi papá no fue. Eso también me dolió mucho porque en mi contexto era, pues yo quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien y Sí, pero entonces, los factores, ¿no? Acompañamiento, ¿no? exacto, y quiero aclarar que con mi papá ya todo sanado, ya hablamos, hoy en día somos amigos, él sabe todo lo que hago y todo bien, lo Qué cuento bueno. en esa libertad y en eso porque estas cosas sirven a la gente, Sí, porque claro, entiendan claro. que hay muchos testimonios así que ayudan Sí. a sanar. Entonces, pues bueno, y ahí tengo mi primer encuentro con Dios genuino, porque yo me empecé a quejar de amargura. Quiero cambiar y tú nunca estás. Yo hablando a mi papá Sí, terrenal, sí. nunca estás, estoy hasta la coronilla, esto, el otro. Sabes que ya quiero, con ganas de, sabes que ya, o sea, como que fue Sí. llegué a un estado de un tope de explotar, pero en ese explotar escucho por primera vez la voz de Dios. No la he escuchado como muy por dentro, pues. Fue muy claro. Y mientras yo decía, nunca estás, Dios me dice, ¿cómo que nunca estoy si siempre he estado contigo? Y me empieza a recordar momentos donde Él se hace presente en mi vida, desde niño, cuando por primera vez, porque yo me acuerdo que de niño, todos en la iglesia yo los veía llorar y yo no lloraba. Yo le decía, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué no siento tan bonito como ellos? Me escupía en mi mano, me ponía babita y me la ponía en los ojos para Yo que... también hacía eso. Por 3 años. No, sí, porque decía, pues es que yo no puedo llorar, pero pues ¿para qué? Pero Dios me empieza a recordar cómo Él siempre ha estado ahí. Y fue como que eso me rompió y caí de rodillas y yo como en ese momento le dije, si eres real, quítame esto, quítame este dolor, quítame esto que me duele, que me arde, quítamelo, porque entonces mi problema no eran las drogas, no era el alcohol, era la orfandad. Sí. Wow. Entonces siento como si me quitara una mochila con piedras y siento cómo me abraza. Lo sentí, no se lo sé explicar, pero lo sentí como me abraza. Sí. Y desde ese momento le dije, Señor, te voy a entregar mi vida, te voy a servir, haz lo que quieras conmigo, te pertenezco. Y todos los de alrededor estaban sacados, no sabían si estaba llorando, feliz, triste. Yo estaba, o sea, que no sabían si estaba enojado, triste, feliz, porque viví tantas cosas, Sí. Wow. pero en un instante Dios me cambió las vestiduras. Wow. Y eso fue en ese lugar. Y por primera vez festejo mi Día del Padre, pero con mi papá Dios. Wow. Wow. Fue muy bonito. Qué maravilloso. Y vemos cómo, justo por eso nos gusta traer invitados, porque
a veces vemos a los grandes predicadores, a los adoradores, salmistas, evangelistas, pero nunca vemos el trasfondo y este podcast es para eso, para que la gente se identifique, como bien dijiste, Sí. porque hay muchos jóvenes en este momento, muchas personas, aún adolescentes, preadolescentes, que están viviendo tal vez lo que tú viviste y que, o sea, cómo Dios puede cambiar algo que me encantó que iniciaste diciendo, tal vez yo no fui planeado por mis padres, pero sí fui planeado por Dios. Exactamente. Y es eso, o sea, Dios siempre, a lo mejor tú fuiste un error de tus papás, pero no un error de Dios. Y esto es bien importante. Y tal vez tu contexto en este momento es difícil, es complicado, tal vez divorcio de tus padres, tal vez muchas cosas. Pero Dios dice la palabra y a mí me encanta siempre esto que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que la gente tal vez rechaza o que la gente dice, no como él, como decías, esos drogadictos, esos alcohólicos, Sí. esa gente que llega al altar, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Sí, algo que creo que se me queda muy marcado de lo que estábamos hablando, es algo que ya en distintos episodios pues hemos tocado mucho este tema, ¿no? De cómo detrás de un gran propósito no solamente está la voluntad de Dios, porque a la final Dios va a cumplir el propósito en tu vida de la manera que Él quiera, ¿no? Ujú. Pero siempre cuando hay alguien que está doblando rodillas, ¿no? Y algo que se nos queda muy marcado es de que siempre hay una mamá Sí. Sí. que anhela, que está en consagración con Dios, en oración con Dios por el propósito de sus hijos, ¿no? Me queda muy marcado eso porque realmente qué importante es, y lo hemos recalcado cuando una mujer o un hombre, a la final tus padres, ¿qué es lo que declaran sobre sus hijos, ¿no? Hemos hablado de que eh, de nuestros propios padres han clamado a Dios para poder llegar al cumplimiento, para quizás cuando sus hijos están perdidos, son los que primero, en lugar de estar maldiciéndolos, en lugar de ser legalistas y decirles, no, pero tú bueno para nada, yo sí en la iglesia y tú en el mundo perdido, no, al contrario, orando por ti y declarando bendición sobre tu vida, ¿no? Y qué es lo que el día de hoy pues puedes llegar a decir que es el cumplimiento de una oración, ¿no? Así es. Y eso es importante. Y también para las mamás o papás o gente que está viendo este podcast, que tal vez tienes un hijo en esa condición, alcohol, drogas, alejado de Dios, tal vez de niño conoció, pero se alejó y en este momento está mal. Dios va a cumplir el propósito. Tú no dejes de tener fe, no dejes de creer, no dejes de clamar, porque tarde o temprano ya hablamos también el testimonio de los de Miel San Marcos, algo parecido igual. Ok. O sea, dice que su papá, él entraba alcoholizado y su papá siempre decía, ahí viene el siervo de Dios, el salmista, y ven lo que ahora es. Entonces, así como yo, así como Miel San Marcos, así como yo, como Sebas, tal vez en algún momento estuvimos de vacaciones, dijera yo, pero tarde o temprano los vas a ver predicando, los vas a ver Amén. adorando, los vas a ver evangelizando, los vas a ver Sí. sirviendo, porque el propósito de Dios tarde o temprano se va a cumplir en la vida de cada uno de tus hijos, Hay ¿verdad? algo, perdón, Sí, algo adelante. importante que ahorita me acordé. Mi mamá se agarró de una promesa. Cuando yo estaba muy chiquito, mi mamá fue a un evento en una iglesia también muy bonita, muy grande. Y en ese entonces fueron unos invitados que igual hoy en día pues son muy, muy influyentes. Y yo estaba bebé Ajá. y esos invitados estaban en medio de la adoración y dice mi mamá, porque yo no me acuerdo, que ellos me vieron, se bajaron del escenario, me rodearon y me empezaron a profetizar. Wow. Y empezaron a decir, este niño va a ser pastor, este niño esto, esto, esto. Entonces mi mamá al ver eso, esa palabra, ella se aferra a esa palabra. Amén. Por eso cuando ella oraba, cuando yo estaba borracho, alcoholizado, drogado, tú vas a ser pastor. Dios Sí. lo dijo. Y Wow. ella se aferró tanto a esa promesa que esas palabras alcanzaron. Tardó tiempo, porque sí fue un tiempo doloroso como familia, fueron años, pero mi mamá no deja de orar. Y ella, ¿ahora qué hace? Porque uno dice, bueno, ya Joshua canta, predica, y ella dice, con mayor razón, ahora oro más fuerte que Wow. antes. Claro que sí. Porque tanto le ha costado al Señor, tantas lágrimas, tantos procesos, no vamos a permitir que el enemigo... Y hoy en día mi hermano toca la batería con nosotros en Wow. el altar. También hay propósito en mi hermano Eliel. Mi hermano Eliel está también bien aferrado a Cristo.
él solito se va y ensaya. Mi mamá ahorita fue muy menospreciada, fue muy Claro, criticada, muy juzgada, sí. entonces, pero hoy en día Dios la utiliza y aunque es una mujer que no tiene un esposo, ella se agarró a Cristo de esposo, ella Wow, está siendo utilizada mucho por eso también wow. en esas Qué situaciones. maravilloso, qué maravilloso. Y justo eso, o sea, cómo Dios cambia, ¿no? Cambia los contextos, Sí, cambia totalmente. la vida. Y eso es lo que queremos hablar. Justo este podcast también es como un método evangelístico para aquel que lo escuche y que pueda ver que Dios puede restaurar, que a lo mejor tú no tuviste padre, pero Dios es tu padre, tú no tienes esposo, pero Dios es tu esposo, Amén. tal vez tú no tienes dinero, Dios es tu proveedor, Exacto. Dios es tu sanador, Jesús es el camino. Y qué bueno, Joshua. Y pues vamos a seguir. Ahora coméntanos cómo fue ese llamado, ¿no? Al área de la alabanza. Tú comentas que de niño, pues veías al de la batería y yo también, yo recuerdo que cuando justo también yo canto y toco el piano. No, yo recuerdo que veía los de la guitarra y en ese entonces, bueno, yo vengo de una iglesia conservadora y se tocaban himnos y nada más era la guitarrita y no había batería. Entonces, ahí nada más le hacía como que tocaba la guitarra. Ana, alabaré, alabaré. Y justo, pero como años después Dios cumplió el propósito en mi vida y me permitió tocar un instrumento, cantar, ahora adoramos. Y a ver, cuéntanos cómo fue ese llamado con la música, con la adoración, con... Ok, pues realmente mi abuelito me enseñó guitarra, pero yo nada más me sabía 2 acordes. Entonces la música, la verdad, yo la había dejado como desinteresadamente. Ajá, Pero cuando regreso, bueno, salgo de esa casa de rescate, eh, mm, me congrego en una iglesia que estaba enfrente de casa de mis abuelos ajá. y ahí al mes me ponen de líder de jóvenes. Yo no sé Wow. por qué, tampoco sé quién les dijo, no sé, porque pues, yo recién de todo ese contexto, pero Dios así les hizo sentir. Dios acelera procesos Exacto. cuando hay propósito. Sí. Entonces, Y va. aparte era una iglesia chica, entonces pues éramos el primer grupo de jóvenes que Dios me permitió liderar. Los hijos, los pastores, mi hermano y yo, entonces éramos 5 ahí, 5. Entonces yo me acuerdo que pues yo me acuerdo, pues eran de alabanza y luego adoración y luego la prédica. Entonces Ajá. yo quería hacer eso ahí, pero les ponía YouTube. Una pantalla con YouTube, pero pues salían comerciales, era muy raro, subíamos la pantalla desde mi casa, la bajábamos, la subíamos a la iglesia y poníamos, pero era muy raro, entonces yo decía, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Y yo veía la guitarra del pastor y decía, bueno, entonces en vez de pedirle prestada, pues yo la agarraba a escondidas, ¿no? O sea, venía del mundo, ¿no? Entonces, pensaba que se iba a enojar o yo qué sé. Pero entonces me vi un tutorial de YouTube que decía las 3 canciones que todo cristiano se debe saber. Y era Te doy gloria. sí, creo en ti y la única razón. Y todas en la menor. Entonces pues esas pobres chavos, como un año las traje con esas nada más. Entonces yo aprendí la guitarra, no fue porque, no, fue por necesidad. Fue porque en ese entonces pues iniciaba yo quería que ellos se encontraran con Cristo. Ajá. Y YouTube pues era no te dejaba como que, Sí, fluir. ajá. Ahora sí. Entonces pues ahí empiezo el proceso y ahí tengo mi primer encuentro como con la adoración. Ya después entro a Cristo para las Naciones y así conozco a mis pastores, Pedro y Ana. Ahí los conozco, fueron mis maestros. Y empiezo, entonces yo que predicaba en jóvenes, lo que aprendí en el instituto, Wow. porque salí de esa casa de rescate, instituto y líder de jóvenes. Entonces los sábados me iba temprano al instituto y pobres chavos les daba pura teología. Entonces, o sea, yo Alexis. llegaba a exégesis, y los chavos pues yo no sabía, entonces yo nada más hacía una mezcla de todas las clases y les daba. Ajá. Entonces, y hoy en día, pues muchos de esos jóvenes están tocando conmigo en el altar. Wow. De ese primer... De ese primer grupo de Ajá. jóvenes. Wow, ¿cómo Sí. vemos que cómo la constancia, la disciplina, como uno no sabe, a veces, y esto es importante que lo comentes, porque a Sí. veces los pequeños, a veces la gente o los jóvenes o todas las personas menospreciamos los pequeños comienzos. Exacto. Pero los pequeños comienzos son los que te forman para propósitos grandes. Y qué bueno que comentas eso. Sí, no, fue un proceso larguísimo. O sea, hoy lo que sí vive en el altar está muy padre.
Y yo sé que no solo es un proceso mío, es de todos los que están involucrados, de los pastores, de las familias. Mucha gente ha orado y sé que eso no tiene que ver conmigo, sino con Dios. Claro. Pero de manera personal fue un proceso muy largo, Ajá. un proceso muy largo y pues de aprenderle. Entonces esos chicos, de hecho, un amigo que se llama Aarón, él me enseñó teclado. Entonces, pues yo lo veía. Yo me acuerdo que ellos me invitaban a la alabanza a cantar. Yo cantaba feo, 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 feo. Por dos. Pero me desesperaba. Yo decía, no, esto no es para mí. Luego le decía, no, toquen ustedes. O sea, Ajá. porque no me salían las canciones. Yo me desesperaba y lloraba y chale, y estaba así. Y de repente, poco a poco se empezó a dar, pero tardó como 6 años, imagínate, de Sí. que, porque musicalmente no estudié, tampoco me Wow. preparé. Dios me ha ido capacitando, Dios me ha ido enseñando. Wow. Puedo decir delante de Dios, soy temeroso del Señor y lo que digo, lo digo con respeto. Claro. Él me enseñó teclado. Wow. En Casa de Oración, ya estamos hablando más para acá. Casa de Oración es un lugar donde todos los días de 7 a 9 adoramos, intercedemos. Y el primer año era sin cantar canciones, puro cántico nuevo. Pues yo decía, no, y 2 horas diarias. Entonces, pues yo que cantaba, puro santo, santo, digno, digno, hasta que Aleluya. hasta que empecé a cantar la palabra, ponía la palabra Wow. y la cantaba y empezaba, me encontré con los salmos de David y yo, esto salmo está raro, mata a mis enemigos, hiere los ángeles, no sé qué. Pero empecé a cantar la palabra y Dios me dictaba los acordes, me dictaba las notas y Dios me empezó hoy toco ya un poco mejor, pero Dios me ha ido capacitando. Wow. Y Dios ha sido muy bonito lo que Dios ha hecho. Qué ese maravilloso. caminar. Qué maravilloso. Justamente hablamos de que, bueno, aquí pues los tres tenemos ese llamado de la adoración. Ah, qué Ahí, padre. pues, ahí más o menos. Pero realmente cuando Dios llama a un adorador, hemos hablado de que el adorador es muy atacado, ¿no? Sí. De que pasa por muchos procesos porque su vida pues rinde ese honor tan grande que es la adoración hacia Amén. Dios, ¿no? Sí. Algo que hemos aprendido aquí, que por qué el adorador, por qué el ministro de alabanza, por qué el líder es tan atacado, es porque el enemigo quiere que tú no tengas lo que él perdió, ¿no? Wow. Uy, sí, Entonces, cierto. vemos este proceso que tú llevaste durante mucho tiempo, el Señor te sacó, te restauró y te convirtió bueno, no te convirtió, cumplió el llamado que Exacto. ya te había dado, ¿no? Sí. De un adorador, de un ministro de alabanza, y cómo formó desde muy poco ahora lo que es, digamos, lo puedo decir, ¿no? Uno de los altares públicos más grandes de todo México, de toda Latinoamérica. Claro. Hemos visto cosas maravillosas que en sus redes sociales. Y yo creo que muchos de los que nos ven también han podido apreciar lo que han hecho. Y lo que digo, a veces de lo muy poco, ¿no? Dice el Paz de que de lo muy poco a veces decimos, nada, pero es que no van a salir de ahí, no van a salir de ello. Algo que hablaba yo ayer con unos amigos de aquí de la iglesia es de que, ¿de qué hizo Dios las cosas, no? Pues de la nada. Sí, Entonces, cierto. si Dios hizo de la nada todo lo que vemos, pues nada más nos hace falta fe para creer en lo que Dios nos va a catapultar, ¿no? Wow. Entonces yo sé que Dios va a seguir haciendo la obra con ustedes. Es muy bonito escuchar que Dios te capacitó paso por paso a través de necesidades que ibas atravesando en poco a poco, ¿no? En todo el proceso. ¿Por qué aprendiste guitarra? Porque no sabíamos Sí, cantar, nada más exactamente. teníamos en YouTube, pues le echo ganas a la guitarra para conectar más con Dios a los Sí, jóvenes, ¿no? exactamente. Era el propósito, era el anhelo de aprender guitarra, era que los jóvenes tuvieran un encuentro con Dios. Wow. Amén. Wow. Y es que es eso, o sea, y justo yo lo he escuchado de Marcos, los dones se activan en la iglesia, sirviendo. Sí. Cuando tú ves una necesidad es cuando ahí se va a activar un don. Wow, cierto. Y es eso, y los dones ¿para qué son? Para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia, sino Amén. para servir a la Exactamente. iglesia. A veces malinterpretamos y cuando ya tenemos un don profético, un don de enseñanza, un don de alabanza, un don de adoración o lo que sea, nos servimos ya de la iglesia, porque me tienen que pagar tanto, me tienen que dar tanto, y yo no estoy mal en contra de eso, pero los dones se hicieron para servir Exactamente. a la iglesia, y ahí es donde se activan. Y justo quiero hablar sobre eso, sobre el tema de esos verdaderos adoradores, porque tú hablabas
que en esa intimidad, ¿no? En donde nadie te veía, no había ahí cámaras, no había reflejos, no había reels, no había nada de esto, YouTube, y fue ahí donde Dios empezó a formar ese corazón de adoración. Y hablemos sobre eso, a ver, ¿qué nos cuentas de esos verdaderos adoradores? ¿Cómo podemos decir que es un verdadero adorador? Porque ahorita hablábamos también de el altar público, pues ya lleva 2 años, pero previamente 1 año tú estuviste en casa de oración 24/7, dices, a veces convocábamos a la gente, llegaban 2, 3, 5 o nadie, Ajá. y a mí me tocaba la Biblia, pues estarla tocando, ministrando, y es ahí donde se forma un verdadero adorador. A ver, ¿qué nos Sí. cuentas sobre eso? Pues el verdadero adorador, así como la Biblia dice que hay verdaderos, hay falsos. Y, Eh, ay. Creo que el verdadero adorador tiene que ver con alguien que Dios le da la aptitud, que es la capacidad en el área musical, porque adoración no solamente es música, Claro. es obediencia, pero hablando del tema ya específico de alabanza y adoración, Dios te da la aptitud, pero un verdadero adorador no solo tiene aptitud, habilidad para ejecutar, sino tiene una actitud correcta. Wow. Ujú. Porque muchas veces podemos tener la aptitud, pero con una mala actitud. Ajá. Me Wow. convierto en falso cuando empiezo a no entender el objetivo de la adoración. Mm. ¿Cuál es el objetivo? Lo que dice Hebreos, frutos de labios que confiesan su nombre. Wow. ¿Cuál es la adoración? La esencia es Cristo. Cristo en la palabra. Hay un versículo que está en Juan que dice, cuando venga el Espíritu de qué? De verdad. Él los guiará a toda verdad. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino hablando Cristo en primera persona, tomará de lo mío Ujú. y lo hará saber y Mm. les hará saber las cosas que han de venir. Aquí estamos viendo que está hablando la verdad y el Espíritu. Sí. Espíritu y verdad. La verdad es Cristo, Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Un adorador en verdad es alguien que tiene un encuentro con la verdad. Wow. Yo no puedo adorar a la verdad sin conocer la verdad. Y Puedo adorar sí. a base de mi propia interpretación. Por eso es importante que se levanten adoradores teólogos, por así decirlo. Sí, sí, adoradores, o no llamémoslo teólogo en el sentido vanidad, de sé mucho, no. Un adorador hambriento por la escritura, un adorador que se coma la escritura. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Porque la verdadera adoración nace cuando se acaban los covers. La verdadera adoración nace cuando se te acaban tus canciones y empieza a brotar el agua que traes por dentro. Wow. ¿Por qué? Porque pensamos que adorar es canto esta canción que sé que funciona y estoy ahí, pero cuando se te acaba esa canción, ¿qué pasa? Sí, ya sabemos, como a veces ya tenemos, bueno, esta es de fuego y esa los va a prender, esa los va a meter. Pero ¿qué pasa? Como tú dices, se acaba y eso, ¿no? Un verdadero adorador, dice Cristo que Él es el camino, la verdad y la vida. Un verdadero adorador conoce el camino. Wow. ¿Por qué? Porque para llegar a esa habitación de intimidad tengo que conocer el camino que me Sí. lleva a ella. Yo no puedo llevar a nadie por donde no he ido. Ajá. ¿Por qué? Un adorador antes de lo público en la intimidad caminó por esos pasillos, caminó por esas habitaciones. Entonces, la labor de un adorador es guiar a un pueblo a quien a Cristo, no a él, Mm. a Cristo. Una vez que yo en adoración guío al pueblo a Cristo, es tiempo de menguar, porque ya los llevé a la persona indicada, ya los Wow. llevé a la persona. Es tiempo de que Cristo interactúe con ellos. Sí, sí, sí. Por sí. eso, como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Un adorador Sí. no le roba la gloria a Dios, es protector de la gloria de Dios. Wow. Luzbel, lo que hablabas de lo que él perdió, él dice la palabra que era un querubín, ¿no? Ujú. Querubín protector. Y los querubines son los que cargan el arca del El arca, pacto, sí, de la pero presencia. están de espaldas. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, ¿por qué protegerían algo? ¿Qué se le puede robar a Dios? Su gloria. Sí. Ellos eran protectores de la gloria de Dios. Uf. Entonces, un ejemplo, en el altar público no ministramos de frente, ministramos en círculo, Sí. para que no haya figuras. Uf. En el altar, en la iglesia donde estamos, Dios nos llevó quiero llamarla a una forma de adorar, que no lo hablamos desde, no, es una enseñanza, una Sí, reflexión claro, nada claro. más. No adoramos arriba, adoramos abajo.
Sí. dándole la espalda a la gente. Ya. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Wow. A veces el adorador corre el riesgo de que al recibir tanta adulación, tantos aplausos y que vean cómo Dios lo utiliza, corre el riesgo de lo que Satanás corrió. Pensar que es Él y no es Él, es Cristo. Entonces el verdadero adorador es el que protege la gloria de Dios, el que renuncia a ser figura y el que los lleva a Cristo, sobre todo llevarlos a Cristo. Sí. Eso para mí es y que lo hace con una actitud correcta. Hay gente muy talentosa, hay gente más talentosa que yo, hay gente que toca mejor que yo, que canta mejor que yo, que ellos en musical, o sea, yo los veo y digo, híjole, estoy lejísimos. Pero cuando ves su corazón, Sí. cuando ves cómo es, dices, Y qué bueno que tocas ese tema bien importante. Yo recuerdo, voy a ser honesto, recuerdo sí. que cuando a mí me pasó lo mismo cuando empezamos con la alabanza ahí en la iglesia, mis papás, ellos son pastores y no había quien tocara el piano, no había, a veces la iglesia carece de eso, ¿verdad? Sí. Y yo empecé a tocar el piano por una necesidad, porque decía, batería, y si no hay nada, pues como pura Sí, batería. cierto. Y ya había otro chavo que estaba empezando la guitarra, dije, no, pues él ya me ganó, entonces voy con el piano, ¿no? Y yo le decía, recuerdo en ese momento a mis papás, pero mira, es que cuánto tiempo nos vamos a tardar, porque a veces como músico, sí, vemos los reflectores y queremos, anhelamos, pero Dios nos tiene que procesar en lo secreto para Exactamente. poder sacar lo que uno tiene. Y yo recuerdo mucho que mi mamá decía, es que no necesitas un gran grupo, no necesitas, porque yo veía otras iglesias con producción, con grandes instrumentos, y yo decía, ¿hasta cuándo? Y ella me decía, ten calma, busca la presencia de Dios, métete en intimidad. Y justo yo, pues hacía eso, me costaba, pero Dios formó ahí un corazón de verdadero adorador. A mí me gusta mucho también el fluir profético. Sí. En algún momento me dijeron que mi alabanza es esa, ¿no? Una alabanza profética. Y me gusta mucho el fluir, me gusta componer. Inclusive yo tengo 3 canciones que yo he compuesto. Y y es ahí, o sea, porque a veces vemos ya el ministerio de alabanza siempre es ver adelante, ver, es que cantan, es que esto apenas hay gente que ha llegado aquí que dice, quiero servir. Y lo primero que me dice, pero en la alabanza. Y pues desde ahí ya ve su corazón, ¿no? ¿Cuánto tiempo para la alabanza? Y no es lo correcto, sino tiene que ser algo espontáneo, algo que el Espíritu me diga a mí como pastor, que el Espíritu se ven los frutos, el servicio. Tú puedes comentar cuánto tiempo tardaste, ¿no? Para llegar, hablábamos también a un punto importante que la alabanza no habla de nosotros, sino habla de Cristo y de lo que hay. Y a veces es la gracia. Tú decías, 1 año o más de 1 año estuvieron orando. Y si hoy vemos en el altar Coyoacán lo que es porque no solamente has sido tú, gente orando, gente ayunando, gente intercediendo, pastores declarando la palabra. Sí. Y es el reflejo. La intimidad se va a ver después reflejada en lo público. Ejemplo, es un día de altar público, pero son 6 días de intimidad. Wow. Ejemplo, casa de oración pues, es lo que menos popular es, pero Sí. es lo que sostiene el altar. Wow. La oración y la adoración en lo íntimo es la gasolina que sostiene lo público. Sí. ¿Quieres un fruto público fuerte? Métele mucha oración en la intimidad. ¿Por qué? Porque me acuerdo que Billy Graham decía, ¿no? Mucha oración, mucha bendición. Sí, Poca oración, poca bendición. El ministerio de Billy Graham, que fue, si pudiéramos decir que un cristiano que en el mundo lo comparaban con el Papa, una Sí, figura sí, que sí, sí. representaba el cristianismo fue Billy Graham. Sí, claro. Pero el ministerio público de Billy Graham tan poderoso fue sostenido por mucha poder en la oración. Sí, algo que yo he entendido es que la oración es la que va a sostener el Totalmente. ministerio. Y aquí nos encanta la oración. Hemos tenido oraciones a las 3 de la mañana y alguien, fíjate que hubo un pastor que por ahí me dijo que, déjame, recuerdo la palabra, casi, ¿no? Como, qué castigador me puso, porque yo subía mis historias de orando día 7. ¿Cuántos días tuvimos? Creo que 15 días, creo, orando a las 3 de la mañana, 10 o 15, no recuerdo. Y subía mis historias de que todos los días, día 1, día 2, día 3, día 4, y un día uno me puso, qué castigador, ¿no? Porque pues se reunían, una vez tuvimos 70 personas aquí orando, ¿no? Qué bendición. Y a las 3 de la mañana. Y decía, qué castigador. Y yo dije, no entiende, él no entiende. Y ya
no le contesté porque dije, no vale la pena pelear con gente que no entiende el reino, pero es eso. Y qué importante es la oración, qué importante es lo que comentas. No sé si quieres decir algo, Sebastián. Sí, algo que queda muy marcado es de que no podemos subir al altar o no podemos querer montarnos en el altar si no hemos tocado el suelo en oración, ¿no? Wow. Entonces, es algo muy importante porque quizás muchos, lo que decimos, ¿no? Quizás muchos tienen talento, quizás muchos tienen el llamado, pero si no vivimos en intimidad con Dios, si no vivimos en consagración con Dios, pues quizás sí se va a cumplir el hecho de que pues puedes cantar bonito, puedes estar en el altar, pero ¿hasta dónde va a llegar eso, no? ¿Hasta dónde Dios te va a utilizar para tocar la vida de la gente? Algo que siempre tenemos que tener claro es que un adorador es eso, es el protector de la gloria de Dios y es Así el que es. transforma la atmósfera. Entonces, tú no puedes estar en el mover espiritual dentro de la adoración si no tienes un corazón correcto para que lo haces, ¿no? Algo que quizás no sé si ha pasado, ¿no? En muchos de nosotros, pero aquí cuando nos ha tocado estar en el altar, yo siento como mucho peso de quizás ver a los hermanos, ¿no? Porque a veces no es como que, no los quiero ver, sino de que siento que si los veo, voy a ver sus miradas puestas en mí. No sé, es como, es algo como que siento personalmente, ¿no? Sí, Entonces yo siempre trato de siempre cuando estoy en el altar mirar hacia arriba, porque siento que ahí es donde me así conecto es. con la presencia de Dios, ¿no? No ver reflectores, no ver cosas, porque a la final, pues sí, el mover, el show, ¿no? Te gusta porque es el mover que estamos sintiendo. Hace tiempo tuvimos un evento muy grande en la alcaldía aquí Álvaro Obregón, que fue nuestro aniversario, en nuestra conferencia C1, y fue algo muy bonito porque vimos todo el show de luces, la gente conectada, la presencia, pero algo que me tocó bastante es de que en ese momento, en la adoración, yo no veía nada de frente, o sea, estaba todo como muy oscuro, pero yo veía como todas las luces apuntando hacia nosotros, pero no como el hecho de querer los reflectores al 100%, sino que en ese momento estábamos como conectados en la adoración y fue un fluir maravilloso de la presencia de Dios. O Así sea, es. cuando tú realmente te conectas en voz, en corazón, en instrumento, en manos para adorar a Dios, todo fluye, la presencia desciende y eso es lo que hace un verdadero Amén. adorador. Perdón, algo que también me marcó mucho que dijiste es de que el adorador guía al pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos tener el mejor ejemplo de un adorador que guía al pueblo, que es el rey David? Así O es. sea, el rey David en lo íntimo, en lo secreto, él adoraba a Dios, él se hacía vil en la presencia Sí. de Dios y cómo eso resultó en la guía para el pueblo de Israel, ¿no? Fue muy maravilloso porque hace días estaba yo viendo, me gusta mucho la historia, y veía que la persona más influyente de su siglo fue el rey David. En todo el siglo, ¿por qué? Porque él vino a transformar algo completamente en esos tiempos. Pero ¿cómo lo hacía? Primero bajaba, se arrodillaba, doblaba rodillas en lo secreto y luego Dios lo recompensaba en lo Así público. es. Así es. Hay algo que me gustaría como compartir ahorita. Primero, eh, en el altar público, Dios nos ha enseñado mucho eh, y nacen frases que lo resumen de esta manera. Ujú. En alguna ocasión llegó en el altar público, luego hay mucha gente que quiere participar de ahí y es bueno porque es algo que le pertenece al cuerpo de Cristo. Nosotros permitimos que mucha gente ministre, una, para que no siempre estemos los mismos y dos, porque le pertenece al cuerpo de Cristo, es algo para de Cristo, para su iglesia. Pero también hemos vivido tanto cosas buenas como cosas Me malas. imagino. Hay gente que ha venido y una vez me acuerdo mucho de un grupo que nos preguntaba, oye, ¿y la plataforma? ¿Y por qué ese audio? ¿Por qué no un mejor audio? Hasta nos han dicho, yo tengo un audio muy bueno, ¿por qué no lo llevamos? Yo se los presto. Y nace esta frase, en la plataforma hay comodidad. A mí, te digo, una vez toqué en un lugar donde audio la narra y, o sea, mi voz Sí, sí, parecía sí. de Los Ángeles, ¿no? Tanto efecto, tanto efecto y hace algo bien padre. Pero cuando vamos al altar público, la verdad son unas bocinas Claro. que ya lo dieron todo, ya dieron la vida. Ay, ay, ay. Una consola que luego le entra ruido Sí, y sí, sí. se nos rompe la cuerda, luego se va la luz.
luego hemos cantado con pura garganta y nace esta frase. En el escenario hay comodidad, pero en el altar hay sacrificio. Wow, ¿Y sí. cuál es el sacrificio nosotros? Amén. Porque quien está cantando no solamente es la guitarra, y con esto quiero decir otro punto. Dice la palabra que se van a acabar muchos ministerios, pero hay algo que tenían los ancianos en Apocalipsis 5:8, dicen que tenían arpas y copas, y eso representa algo que no quiero llamarle ministerio, aunque la palabra ministerio tiene que ver con mayordomo, Ujú. servicio, pero quiero hablar identidad. Va a haber algo que va a ser eternamente, la adoración, la arpa, y la copa, la oración. Ujú. Es algo que va a prevalecer. Se van a acabar muchas cosas, se va a acabar, muchos ministerios se van a acabar, porque fueron establecidos para esta tierra Mm. y para edificar a la iglesia y para apuntar a Cristo. Pero el día en la eternidad va a haber arpa y copa. Uf. Ahora, estos dos mismos ministerios son ministerios o identidades que Dios está buscando, perfiles, llamémoslo Ujú. perfil, que Dios está buscando. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a restaurar lo que se había perdido. Ujú. Y también dice la palabra que Él está buscando adoradores en Adoradores, espíritu sí. y en verdad. Pero también en Ezequiel dice que buscó hombre que levante vallado y no lo Ujú. halló. Ujú. Normalmente nos enseñan a buscar a Dios de abajo hacia arriba, ¿no? Pero de arriba hacia abajo Dios está buscando dos personas, adoradores e intercesores. Wow. Ahora, y con esto que mencionaste, David, solamente quiero dejar Salmos 89, 20 al 29 en la NTV. Dios está buscando, Mm. pero ¿qué pasa cuando encuentra? Mm. Y aquí ese salmo dice, encontré a mi siervo David. ¿Por qué dice lo encontré? Porque lo estaba buscando. ¿Y dónde lo encontró? David no fue promocionado cuando derrotó a Goliat. No. David no fue promocionado cuando le sacó los demonios a Saúl. David fue promocionado cuando estaba con las ovejitas pastoreando y con su arpa tocando y adorando al Señor. Wow. ¿Dónde encontró Dios a David? En la intimidad. Y cautivó tanto a David el corazón de Dios que dijo, encontré mi adorador, el que lo estoy buscando. Wow. El que estoy buscando desesperadamente, que es algo tan importante que Dios mismo tiene que venir a buscarlo. Porque si te fijas, quien lo vino a buscar fue Cristo, quien lo vino a restaurar fue Cristo. Sí. Era tan importante encontrar a su adorador que él mismo en persona vino a buscarle. Ya. Y lo encontró en David. Y fíjate, encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte, sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados, aplastaré a sus adversarios frente a él, y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán. ¿Qué pasa cuando Dios encuentra a su adorador? Hace pacto con él. Amén. Uf. ¿Por qué? Porque encuentra a alguien que va a colaborar con su plan. Un verdadero adorador entiende que es colaborador del plan eterno de Dios. ¿Cómo me puedo enamorar más de Cristo? Enamorándome de la belleza de su plan, de lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Súper. No, pues qué bendición. Algo que me encantó que dijiste que muchos quieren la plataforma porque quieren brillar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no hay plataforma? Y yo he visto que ahí en el altar a veces les llueve, a veces, como dices, se quedan sin luz, pero Sí. no para el fluir. O sea, porque ¿qué pasaría? Un artista o una persona, no, pues ya no está el micrófono adecuado, no están las bocinas adecuadas, ya me llovió, no hay plataforma, lo deja de hacer. Pero un verdadero adorador sigue fluyendo. Apenas tuvieron, creo que en la alcaldía, Sí. y también les llovió. Y yo dije, no, pues ya se les paró, pero yo vi que continuaron, o sea, así Continuaron. muy acústico, muy... Sí. Entonces, es que es eso, o sea, estamos tan acostumbrados a la plataforma, al micrófono, y no está mal, yo no estoy en contra de eso, porque yo creo que Dios también necesita lo mejor, pero cuando tu corazón solo se basa en eso, entonces creo que hay algo más y creo que tenemos que cambiar eso. Y Sí. para que vayamos tocando el tema de cómo nació el altar público ahí en Coyoacán, me gustaría que hablaras, pero si quieres Claro. comentar algo. Ahí nace otra frase que un chico desde que toca la posteó y dije, a esto lo voy a agarrar porque Sí, es muy bueno. En el altar no se brilla, se arde. Sí. Aunque somos luz, y claro que dice que somos la luz del mundo, y esa luz es el reflejo de Cristo. No se brilla en forma de que me vean a mí, se brilla en que vean a Cristo. Se es luz en que miren a Cristo, es Él. Se arde, ¿por qué? Porque quema. Hay momentos donde la guitarra me da toques, el micrófono me da toques, llueve, pero hay que darle. Y hablábamos de arpa y copa. Cuando se acaba tu instrumento, no te olvides que tienes un arpa en tu garganta. Wow.
hay arpa, tenemos todos un instrumento en nuestra garganta. Dios nos manda a mandar frutos de labios que confiesen su nombre. Wow. Se pueden acabar las luces, se puede acabar la gasolina de la planta de luz. El gobierno mismo lo amamos mucho. En alguna ocasión pues nos pidió pájenle, porque ahí respetamos y obedecemos. Claro. Pero aunque nos quiten luz, aunque nos quiten instrumentos, tenemos garganta, tenemos cuerdas en nuestras gargantas que pronuncien su nombre. Amén. Súper, qué chido. Yo creo Sí. que esto le está bendiciendo a muchos y de verdad, qué chido. Y pues vamos, ¿cómo nació el altar? ¿Por qué decidieron? Bueno, ya nos comentaste fuera de cámaras Sí. cómo nació, pero a ver, cuéntanos Claro, para que la pues, gente sepa. Pues realmente fue algo muy orgánico. En casa de oración, primero fue un año de casa de oración y ahí ya Dios nos había hablado de altar privado, altar de intimidad, altar familiar y altar público, pero no lo teníamos muy claro. Entonces, que estamos cerca de Coyoacán, Tasqueña, la iglesia, llegan invitados y los llevamos a Coyoacán porque es lo más cerca. Entonces vino un invitado de Estados Unidos y fuimos familias, los pastores, sus hijos, familias de la iglesia, y fuimos a festejarle su cumpleaños en Coyoacán. Entonces en eso vemos la Fuente de los Coyotes, ya era como 1:30, entre 1:30 y 2 de la mañana. Wow. Y pues fuimos a la Fuente de los Coyotes y, pues hay que cantar. Y empezamos, cuán grande es Dios, cántale. Y empezamos a cantar. Ajá. Muy orgánico, no fuimos con, vamos a levantar el tapo público, no. Fuimos muy orgánico. En eso había unas personas, una artista urbana y sus amigos. Y esa chava ya después nos contó, ella estaba muy triste, en depresión, a punto de tomar decisiones importantes en su vida que iban muy feas. Y ella dice, Señor, si eres real, dame una señal. Entonces, pues nos ve cantando y ella dice, pues esta es la señal que estoy buscando. Y ella tenía una bocina, entonces se acerca, empiezan a orar por ella, es quebrantada y tocada por la presencia de Dios, nos presta su bocina, ponemos ya música y empezamos a adorar, 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 adorar. Entonces, hay un profeta que nos acompañaba de casa y empieza, esto es el altar público, ya de lo que nos habías hablado, y él empieza a hablar en el espíritu. Veo familias de muchos lados venir a adorar a Cristo aquí, Wow. y él empieza a ver lo que hoy estamos viendo. Fue muy impresionante, pero nosotros, pues, qué padre, pero ni sabíamos qué estaba pasando. O hasta dónde iba a llegar, ¿no? El Ajá, sí, alcance. porque nunca fuimos con, no, Con la intención de, sí, de aquí. la verdad es que ni por aquí nos pasaba, ni Wow. fue el anhelo, ni la motivación, porque no sabíamos, fue orgánico todo. Entonces, ya después, cada semana veníamos, yo me llevaba la guitarra acústica y durante pues hasta la fecha ahí estoy, ¿no? Pero durante como 6 meses fue pura guitarra acústica y cajón peruano. Y sin micrófono, así llovía, y hay videos que tengo en mi Instagram de hace tiempo que hasta hay gente con un paraguas me cubre, y ahí sí habíamos como 10 personas en el altar público, pero en medio de la lluvia y adorando. Entonces, así fue mucho tiempo. Ya después, a partir fue eso aproximadamente en 21 de julio del 2024. 24, sí. 24, si no mal me equivoco. Pasa enero, y después de enero, bueno, voy a contar un testimonio antes, que me marcó a mí mucho este testimonio y siento que fue también mensaje de Dios. Pues venían los brujos, venían los hechiceros, venían los que te leen las cartas, el payaso y Michael Jackson, venían todos. y La botarga del símil. Sí, llegaban y nos recordaban nuestros ancestros, no, lárguense, cállense. Llegó una persona que también fue... Claro, porque ellos también lo hacen por Sí. dinero, y tal vez que toda la gente esté acá. Ajá. Y ya no estén. Sí. Entonces, una persona que también fue de los que inició el altar prestó bocinas, y pues a iniciar, entonces fueron nuestros inicios con bocinas, y cállense, bájenle, ¿qué les pasa? Que no sé qué. Entonces era muy frustrante, ¿no? Y luego había un chavo que también participa, pero que él pues no le daba ningún acorde, entonces yo estaba así como que, yo estaba de que... Ay, Alexis. Él no tocaba en fa, tocaba en fe, ¿no? Entonces estábamos como Tocaba que- en do, donde no te escucha. y yo veía los payasos, veía los brujos, uno tocando el caracol, otro echándonos humo, todos de malas. Luego empieza a llover y yo dije, y la guitarra dándome toques, y yo dije, yo estaba así como que, ¿qué está pasando aquí? Bueno, cae un tormentón, se desata un tormentón y nos refugiamos en el kiosco de Coyoacán. Ajá. Sí, no pedimos permiso, no era por las cosas, porque estaba en la guitarra, dije, no, para que no se... Pero en eso se dispersan todos. Es como si Dios hubiera mandado esa lluvia para callar a los
todos los Brujos, brujos, ajá. y los amamos, son nuestros vecinos, los Claro. amamos y los respetamos. Pero yo vi como si Dios, Wow. y la gente se refugió en ese kiosco. Entonces ya nada más volteo como si volteara a ver a Cristo, ¿no? ¿Cómo ves? Y que le damos en medio del kiosco y vemos cómo empieza Dios a trabajar. Wow. Después de ese momento que vivimos, cae enero del siguiente año, llegan 100, 200, 300, 400. Hemos ido en el altar hasta 1500 personas. Wow. Me acuerdo mucho que una vez fue una banda muy famosa, muy linda, Living, Ajá. y, Sí, y sí. fue el día que más llovió en México. O sea, fue, Sí, sí, sí. según se registró, desde 1800 no sé qué, o 1900 no sé qué, y no se había registrado una lluvia eléctrica como esa. Sí, sí. Pues en medio de esa lluvia, 1500 personas adorando a Cristo en Coyoacán. Wow. Hubieran llegado a más, pero la inundación, todo eso. Y hay una foto que tengo en mi Instagram que se ve un rayo. Ah, sí, sí, la vi. Sí. Esa fue ese día, esa foto yo la fijé para recordarnos siempre cómo Dios es presente. Wow. Entonces, hoy en día pues ya pues vienen de mucha gente a ministrar, vienen de todas las denominaciones. Sí, sí. Hay una iglesia que ahí Dios nos puso, no fuimos nosotros, ahí Dios nos mandó, porque la alcaldía pónganse aquí, ¿no? Entonces, frente a la iglesia católica, entonces Sí. los primeros tiempos el sacerdote, yo creo que, pero si lo ve, no somos tus enemigos, te amamos. Sí, claro. Les amamos mucho, apenas vino a la feria del libro, hicimos un altar de acción Mm. y fuimos a barrerle al sacerdote, Guau. fuimos a limpiar. Eso es la Coyoacán. iglesia. Exactamente. Entonces, muchos salen de la iglesia católica, cierra 8:30 y se van al altar público. Sí. Entonces, es algo que no estamos cerrando a nosotros, es para todos. Entonces, hoy en día, esa zona ya casi no hay brujos Mm. ni hechiceros, están por todos lados, pero como que esa zona Ya cambió sabes. los Está aires. Ahí- consagrado el altar. Es que es eso, o sea, fíjate, algo que tú decías ese rato, ese altar es para la iglesia y es para el cuerpo de Exactamente. Cristo, no es específicamente de Josh, No. de la iglesia en donde él está, sino es para el cuerpo de Cristo y me encanta porque Dios respalda su obra, Dios siempre va a estar presente y como yo veo, o sea, esto se está esparciendo, me estás diciendo que al rato van a venir otros chavos de Brasil que hacen lo justo mismo. hoy. Ajá, o sea que vieron y ya no solamente se está hablando del altar público de Coyoacán aquí en México, se está hablando en otros países y yo creo que Dios los va a llevar a muchos lugares. Yo recuerdo te conocí hace como, bueno, noviembre del año Sí. pasado, algo así, y yo recordaba, yo te veía, yo veía como veía banderas alrededor tuyo Wow. y cómo Dios va a cumplir la obra porque tu corazón es el adecuado y cuando uno tiene el corazón correcto, Dios es el que abre las puertas, algo que yo he entendido mucho de mi pastor, porque mi pastor es una persona muy influyente que tiene una iglesia, creo que la más grande en Latinoamérica, y cuando se acercan con él, muchos van porque quieren la iglesia, quieren la Sí. plataforma, quieren la gente, el dinero, y él me dice, si tu corazón es porque quieres esto, entonces está mal. Pero si tu corazón es servir al cuerpo de Exactamente. Cristo, entonces prepárate porque Dios te va a utilizar. Y es lo que estamos viendo con el altar público ahí en Coyoacán. De verdad, felicidades. Cómo empezó de algo espontáneo. Ya lo decíamos, los pequeños inicios que la gente no quiere, como solo con una guitarrita, solo. Yo ya quiero la plataforma, ya quiero la gente. Cómo comenzó en un altar de oración en tu iglesia 24/7, donde no iba nadie, y ahora hasta dónde Dios los ha llevado. Sí, y a mí me gusta siempre aclarar que yo en el altar soy uno más. ¿Qué Wow. significa esto? Obviamente a veces el foco está en el de la alabanza, Claro. pero hay muchas familias involucradas. Sí. Ujú. A mí me toca cantar, es mi labor en el altar, pero hay gente que mientras en el altar está, hay gente orando, gente evangelizando, Ujú. hay chofares, equipos de chofares, Ujú. están las familias que prestan los carros para trasladar los instrumentos, prestan dinero, gas, etcétera, gente que donó la planta de luz, gente que donó carpas, los pastores y la iglesia, claro que sí, cada familia. Entonces, el altar no es una persona, es una familia. Wow. Y hay otra frase que dice una persona de los chofares que me encanta, el altar no tiene rostro, tiene sello, sello del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el altar no tiene derechos de autor porque es de Cristo. Cristo Wow. es el dueño del altar. Por eso cuando vemos que otros se levantan, nos alegra. Hay unos que se han acercado, Dios nos permitió ir a Pachuca, Cancún, Sonora, hay muchos que en Iztapaluca,
Se han levantado ya como veintitantos altares en la nación mexicana. Y hay unos que nos contactan y colaboramos, les enseñamos lo que Dios nos ha enseñado, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, Justo. y nunca para controlar y hazlo así, no, porque cada estado tiene sus necesidades. Sí, En Coyoacán claro. fue así, pero hay diseños para que Dios tiene para cada lugar. Es tiempo que México se levante. Sí. Justo yo te iba a comentar sobre eso, ¿no? De que fuiste usado por Dios para en lo secreto y vivir de, como tú decías, ¿no? Al principio eran 5 jóvenes nada más adorando a Dios y como esto fue creciendo, un año de consagración para poder ir a ese altar, quizás fue un cumplimiento de una palabra, pero ¿cómo ha sido el peso de ahora, pues sí, tener ese altar pues más influyente de México, ¿no? ¿Cómo ha sido el peso de quizás conectar con bandas, con grupos conocidos de música cristiana actualmente? ¿Cómo ha sido el quizás ahora influir en una generación de adoradores? ¿Cómo ha sido eso, no? Yo creo que es maravilloso cuando Dios quizás te lleva a algo tan rápido, ¿no? En 2 años de crecimiento y luego tú ves que muchas personas se te acercan. Yo estoy seguro que las redes sociales están a reventar de personas diciéndote, agradeciéndote por lo que estás haciendo, pero también pidiéndote una guía, pidiéndote que ores por ellos. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de tu propósito? Yo estoy seguro que también Dios te va a llevar al cumplimiento de la palabra pastoral, pero Sí. ¿cómo ha sido ese propósito que Dios ha estado llevando, ese proceso de ahora empezar a discipular gente, la organización del grupo? ¿Cómo ha vivido Sí, eso? justamente como son muchas personas involucradas y cada uno de los que participamos en el altar y que Dios nos permite estar ahí por su gracia, tenemos algo que compartir. Entonces nace algo que se llama búnker de oración. En búnker de oración ministran mis pastores, los otros directores de alabanza, eh, y empezamos a hablar de los anillos del altar, que se crearon unos anillos y nace. Y haz de cuenta que son círculos, igual te paso la imagen para que Ujú. la puedan poner. Sí, sí, sí. Y en el centro hay una mesa. Ujú. Y en esa mesa ponemos, es como esto, pero ponemos pan, vino, la palabra, significa que Cristo es el centro del altar. Alrededor hay otro anillo que es alabanza y logística. Entonces empezamos en esos entrenamientos a explicar esos anillos y pasan diferentes familias, personas, impartimos juntos. No queremos que una sola persona enseñe, sino que juntos como familia impartamos todo lo que Dios nos ha enseñado. Wow. Y estos entrenamientos los hacemos presenciales en la iglesia o a veces vamos a otros lugares. Fuimos a Sonora a dar ese entrenamiento, fuimos a Cancún a dar ese entrenamiento. En Cancún ya se van a levantar 2 altares públicos. Wow. Fuimos a Ixtapaluca a dar ese entrenamiento. Búnker de oración habla, hay uno, luego se hizo búnker altares, ¿no? Porque es ya muy específico de altares públicos. Entonces, muchos nos reunimos y nos damos un encerrón con el Espíritu Santo y tratamos a grandes rasgos de poder transmitir lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, un ejemplo, una clase que mi Dios me dio es apantesis y es muy fácil de entender. Las vírgenes prudentes salieron a recibir al novio. Dice que salieron, y esa palabra es apantesis. El altar público es un salir a recibir al novio. Wow. Wow. Es un salir con sus lámparas encendidas. Luego, intencionalmente les decimos, prendan sus lámparas en su celular. Y cuando les decimos eso, pues nos imaginamos que es la iglesia prudente con sus lámparas encendidas. Es la misma palabra de Tesalonicenses, salieron a recibir en las nubes. Entonces el altar público es una pantesis, un salir a recibir, es preparar el camino, es la generación Juan el Bautista que mengua para que él crezca, es sí. preparar lo que Juan el Bautista preparó para su ministerio, nosotros preparamos para su regreso. Eso es el altar público, es el clamor Maranata, es Cristo viene, es es las vírgenes prudentes, la iglesia prudente con aceite, incienso, mirra que anuncia el regreso de Cristo. Wow. Y justo Juan el Bautista, fue un profeta, pero él nunca se mencionó como profeta. Dice, yo soy el que estoy preparando el Soy una camino. voz. Ajá, una voz que clama, pero pues era un profeta. Y fíjate qué peso espiritual está trayendo ese altar aquí. Yo creo que de ahí se están levantando muchos adoradores. Tal vez ustedes son como ese modelo a seguir que Dios permitió para que se levanten. Ya vamos a tener también aquí en Álvaro Obregón un altar público. Ya hubo uno, pero vamos a tener otro. Y creo que ha
así en cada alcaldía, en cada estado, en otras partes del mundo, y el peso espiritual que esto trae, porque no solamente es adorar, porque mucha gente, ay, nada más vamos y la guitarrita y adoramos. No, hay un trasfondo, ya lo habló, oración, intercesión, guerra espiritual, un chorro de cosas. Hay tiempos de administración solo con el espíritu, no hay luces ni nada. Entonces, ¿qué peso espiritual está trayendo para nuestra nación? Yo veo que se están levantando muchos avivamientos, avivamiento en Monterrey, avivamiento en Pachuca. Aquí este es un avivamiento que se está levantando en la Ciudad de México para el mundo. Como dice, el fuego mexicano se está esparciendo. Amén. Y es eso, yo creo que eso es lo que nosotros hablamos siempre aquí en la iglesia. Nosotros no queremos ser una iglesia más, queremos ser una iglesia que proclame a Cristo, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia, sí, llena de dones, pero llena de frutos, porque es más importante eso, y que se levante, no importa si es bautista, si es pentecostal, si es a lo mejor más ortodoxa, pero que se levante la iglesia. Y yo veo que también esto que hacen está unificando al cuerpo de Cristo, está unificando, porque dices tú, vienen bautistas, vienen, no sé, pentecostales, Sí, de todo tipo, y reformados. Sí, yo tengo varios amigos en redes sociales y que son más, yo vengo de una iglesia muy tradicional y yo veo cómo van ahí, porque ahí los tengo en redes, cómo van ahí al altar, y qué Sí. chido, qué chido, qué chido que se está haciendo esto. Por eso cantamos de todo, o sea, no nos cerramos tampoco, o sea, cantamos de Le doy gloria. Sí, o sea, de todo, viejitas, nuevas, muy nuevas, de Coritos. tuca, coritos, o sea, Chuntatas. exactamente. ¿Por qué? Porque es algo que le pertenece a Cristo, al cuerpo de... Ok, y para ir cerrando ya, ¿qué consejo, cómo ves a la iglesia en este tiempo, sobre la alabanza, la adoración? ¿Y qué consejo podrías dar para aquellos jóvenes que tienen ese llamado? Tal vez, como tú les profetizaron, vas a ser un adorador, no sé. O sea, primero, ¿cómo ves a la iglesia en ese aspecto? Y después, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes o a esos ministros de alabanza que nos vean en este video? Sí, pues yo creo que, ¿qué es lo que... Yo voy a hablar ahora en primera persona, en mi vida con Dios. Porque también han habido momentos difíciles, han Claro. habido momentos donde he querido tirar la toalla. También soy muy atacado, se levantan también envidias, se levantan comentarios, se levantan... hay gente que también me apoya, pero hay gente que me quiere ver caer. Wow. Entonces, ¿qué es lo único que puede mantener? Porque mi pastor mencionó esto que me encantó, que es fácil levantar un ministerio, lo difícil es sostenerlo. Así es. Entonces, la única manera, seas adorador y el llamado que tengas, la única forma de mantenerte firme ante todo lo que pueda venir es manteniéndote mirando los ojos al Cordero. Wow. Una vez fui a un restaurante muy famoso de pozole, que te sirven bien rápido, todo muy rico. Y Dios me habla ahí, me dice, presta atención. Presta atención, me dice. Y ya después me hace esta pregunta, ¿quién de los servidores te vio a los ojos? Le digo, ninguno. Me dice, muchas veces así es mi iglesia, sirven muy bien, pero no me ven a los ojos. Wow. Entonces, todo ministro, antes de venir y sentarme aquí, antes de cantar, tengo que ver a los ojos a Cristo. Porque la persona que no te ve a los ojos es un hipócrita. Así de sencillo. Que no te mira a los ojos, algo trae, te debe algo o hizo algo. Que no te ve a los ojos es porque tiene algo en su corazón no resuelto. Entonces nosotros que ministramos, sea en la adoración, o tú quieres que Dios te utilice, mira los ojos al Cordero. Wow. Si lo miras a los ojos, dice que sus ojos son como llama de fuego. Ese fuego en sus ojos te va a traspasar y te va a quemar. Y había un momento en Jeremías que quería aventar la toalla. Jeremías dice, tu palabra me es escarnio, me quiero rendir, todo lo que predico te viene en mi contra. Y a veces así me he sentido. Todo lo que les digo, Señor, tantas cosas que de repente uno vive, pero había un fuego en Jeremías que era más fuerte que sus circunstancias. Entonces, si tú te enamoras de Cristo, velo a los ojos y ese fuego te va a quemar y ese fuego en ti, tarde o temprano, vas a contagiar a los demás. Qué bueno. Y Qué bueno que dices eso, de verdad, Sí. porque eso nos puede mantener centrados, o sea, sea lo que sea, centrados, y también el no, que no nos apartemos, porque puede que tú ya seas un líder, un pastor, un evangelista, un salmista, que Dios está levantando, pero si apartas tus ojos del Cordero, puede que caigas en el error de Satanás. Exacto. O puedes que sea una persona que tal vez
nadie está viendo, nadie ha agradecido por su servicio, tal vez te rechazan, tal vez en tu iglesia hay ataque o lo que tú seas, o nadie te promueve, o nadie, pero si tú ves a los ojos al Cordero, eso te va a mantener firme, sea que estés Totalmente. promocionado o que no estés promocionado, el ver al Cordero, eso va a decir, yo sigo porque no lo hago por Dios, no lo hago por Isra, no lo hago por el pastor, no lo hago por una iglesia, por una denominación, yo lo hago por el Cordero. Exacto, es lo Y único que eso, nos mantiene. wow. Y es eso es el primer amor. Si tú inicias es primer amor, si tú ya avanzas, si tienes años es primer amor. Volver el primer amor en el primer Sí. lugar. Y ya con esto es lo último que puedo decir. María se le encargó a Jesús y por no verlo se le perdió. Uf. Entonces, también en la contemplación es bien importante porque si dejamos de ver a Cristo, corremos el riesgo de perderlo y seguir caminando sin darnos cuenta. Wow. Súper, pues no sé. Pues Sebas. bueno, para ir cerrando, Josh, yo quiero que pues nos hables de los proyectos. Nos comentabas que tienes un podcast que apenas está Sí. empezando. ¿Qué Las viene playeras. también para Altar Público? ¿Qué es lo que viene para ti? Coméntanos tus proyectos, tus redes sociales también para que la gente te vaya Sí, siguiendo. claro. Invítalos también al altar Claro porque que hay sí. gente que no, a lo mejor no ha ido. Ajá. Sí, pues bueno, primero están invitados al altar público todos los sábados de 8:30 a 10:30 en Coyoacán. Ahí estamos. Sí, es muy raro cuando no estemos, solamente cuando son cosas que a lo mejor las autoridades nos piden, pero siempre estamos ahí todo el año. Están las redes del altar público en Instagram y en todos lados. Por otro lado, conocí a mi prometida en el altar, ministramos juntos y Wow. le pedí matrimonio, ya me voy a casar en enero. Y eso, y gracias a eso, pues nació. Háblanos de eso. Gracias a eso nació mi lado empresario que no sabía que tenía, ¿no? Por la presión de la boda, la presión de la renta, la presión de todo lo que ¿Salió viene. tu lado qué? Mi empresario. Eso. Entonces, Eso. juntos hicimos playeras que estamos emprendiendo. Son playeras que también tienen un mensaje. No es la playera, es el mensaje. Que tiene que ver con el regreso de Cristo. Le pusimos Él volverá. Está en Instagram también. Él volverá en Instagram. Y eso es la forma en la que nos pueden apoyar. No pedimos dinero, vendemos estas playeras porque Dios nos dio manos para trabajar. Entonces, y pues el podcast también es la forma en la que nos pueden apoyar viéndolo. Ahí estamos hablando todos esos temas de adoración que Dios me hizo el sentir de que son importantes, que he vivido errores y aciertos, fallas y quebrantos. Claro. Y todo eso es cosas que uno ha vivido en la adoración, que creo es importante porque ahí hablamos todo eso y pueden encontrar mis redes como en Instagram Josh-Argüez Bernal o en TikTok Joshua Argüez Bernal o en YouTube Joshua Argüez Bernal. Y es ahorita lo que estamos haciendo. Y con respecto al altar, pues el altar le pertenece al Señor. Entonces hay muchas cosas que vienen, pero la principal cosa, ¿cuál es nuestro llamado? Permanecer. Dios no nos ha llamado a impresionar, nos ha mandado a permanecer. Wow. Entonces, hasta que Él venga, ahí estaremos con el favor de Dios. Súper. Y por cierto, aquí en Álvaro Obregón ya hubo un altar, pero vamos a tener otro el 30 de mayo. Va a estar Josh, va a estar, justamente nosotros hace un año empezamos un movimiento que se llama Evangelismo por Álvaro Obregón, porque queremos ver y vemos la necesidad que hay. Álvaro Obregón, bueno, yo creo que todas las alcaldías, pero en Álvaro Obregón hay mucho robo, delincuencia, trata de mujeres, hay drogadicción, hay muchas cosas. Y el Espíritu Santo ponía en nosotros salir y compartir. Entonces vamos a tener nuestro día de evangelismo. Tenemos 10 células aquí de la iglesia. Cada célula sale y evangeliza por donde está. Invitamos a las demás iglesias de Álvaro Obregón y al final vamos a terminar con un evangelismo y altar público aquí en un parque llamado Alfonso XIII. Es como un kiosco justo. Okay. Y qué chido porque es en medio y todos vamos a estar alrededor y adorando, alabando. Va a ser el 30 de mayo a las 3 de la tarde, vamos a estar ahí. Entonces, pues ahí los invitamos para que puedan asistir. Y pues no, gracias por venir, gracias por compartirnos tus experiencias, lo que has vivido, hablarnos de alabanza, de adoración. Y pues no sé, Sebas, ¿qué terminamos? Pues muchas gracias, Josh, por habernos acompañado, por darnos el honor de pues esta plática. La verdad es que creo que muchos adoradores, los que tenemos el llamado, pues hemos sido confrontados y también pues avivados, ¿no? Realmente es bonito ver que
que es eso, ¿no? Lo que Dios también te está utilizando, no solamente para tocar corazones, para evangelizar también a través de tu adoración, sino también de cómo guías también a otros adoradores a lo que es la verdadera adoración bíblicamente. Y pues estamos agradecidos por tenerte. Muchas Y gracias. pues, está abierta la invitación para Claro que más sí. adelante cualquier otro proyecto. Y apóyenlo ahí a sus playeras, ese emprendimiento. Ahí van a estar apareciendo sus redes sociales, el de las playeras, el de Altar Público. Y pues nada, gracias. Aquí también te esperamos en C1 Podcast y en Comunidad 1, Avenida del Rosal 97, Colonia Molinos Rosa. Si no tienes una iglesia donde congregarte y nos escuchas, aquí hay un lugar que te espera con brazos abiertos. Pues Muy nada, bien. nos vemos. Muchas gracias, Josh. Gracias a Sebas. ustedes. Ya saben, compartan, síganos, ahí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y compártele este podcast a aquella Y persona llévele. que sabe que necesita. Chao. Gracias. Bye. Bye, bye. Woo.